Nuevamente con ustedes, amigos televidentes, en Ojo con la Vista, estamos, como habíamos prometido, con la doctora Hadla Che, quien nos va a hablar sobre lo que es una evaluación preanestésica. Bienvenido, doctora Che, a su programa. Cuéntenos qué es necesario para una evaluación preanestésica. Muchas gracias por la invitación y muy buenas, doctor Hubiera. Primero quiero definir lo que es evaluación preanestésica para que los amigos televidentes puedan tener una idea de qué se trata. Evaluación preanestésica es la parte del proceso perioperatorio, y después vamos a decir que perioperatorio significa alrededor de la cirugía, que consiste en valorar al paciente para decidir, entre otras cosas, la técnica anestésica que se va a utilizar con él, o también para disminuir los niveles de ansiedad y para poder identificar cuáles son las patologías o las enfermedades de que padece ese paciente. ¿Qué es lo que buscamos con esta buena evaluación preanestésica para un procedimiento en oftalmología? Para un procedimiento, ya sea una cirugía o sea un procedimiento diagnóstico, nosotros tenemos que conocer al paciente. Nosotros no podemos ir a ciega, no podemos ir como un juego de ruleta donde estamos utilizando al paciente como un juego al azar. Tenemos que identificar la edad, el peso, las patologías que tiene el paciente o las enfermedades, para utilizar un lenguaje mucho más claro y que nos puedan entender los amigos que nos están viendo en el programa, las enfermedades que tiene el paciente y poder prever las complicaciones que puedan presentarse en el momento de la cirugía o en el momento de la evaluación diagnóstica. Doctora, si un paciente presenta algún quebranto de salud, diabetes o hipertensión, como habíamos hablado en la parte inicial de este programa, ¿cuáles son los controles o las condiciones mínimas de ese paciente para poder ser sometido a un abordaje quirúrgico? Bueno, lo primero que se hace, y es una parte importante, es optimizar la condición del paciente. Con optimizar quiere decir estabilizar, controlar todas aquellas patologías o todas aquellas enfermedades de base que padece el paciente, ya sea diabetes, hipertensión arterial o cualquier otro padecimiento de tipo cardiopulmonar. Vamos a decir apnea obstructiva del sueño, neumonía, asma bronquial, algún tipo de alergia. Nosotros tenemos que hacer una valoración cuidadosa, una valoración extensiva del paciente, y es bueno hacer un aclarando en esta parte para que no se confunda como que es la parte de la evaluación preanestésica que tiene que ver con la recolección de diversos estudios fragmentados y una interpretación de esos. Es algo más que eso, es precisamente una valoración integral del paciente por la persona que va a estar a cargo del paciente en la cirugía o en el evento o en el proceso diagnóstico, es decir, el anestesiólogo, que es la persona que va a estar a cargo del acto anestésico y por lo tanto es la única persona llamada a hacer la valoración preanestésica como su nombre lo indica. En tal caso que el paciente presente alguna descompensación mínima, un paciente diabético que tenga unos niveles ligeros de elevación de su glicemia, ¿puede ser sometido a un procedimiento quirúrgico o ustedes requieren que estén controlados 100%? Nosotros requerimos que el paciente esté controlado. Para eso hay unos criterios y hay unos niveles que nos permiten a nosotros valorar qué paciente puede o no puede ir a cirugía. Un paciente no tiene que tener la glicemia, como se piensa hoy en día, en 100 miligramos por decilitro, que es lo que obviamente por debajo de 100 miligramos, porque 100 miligramos ya estamos considerándolo como prediabetes. No tiene que estar exactamente en menor de esa cifra, pero sí deben ser cifras aceptables. Un paciente no debe ir con más de 120 miligramos, 130 miligramos por decilitro a una cirugía. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es precisamente utilizar los controles del paciente, es decir, investigar qué tipo de medicación el paciente está utilizando y incentivar al paciente a que revise la medicación si es que no está haciendo la medicación de forma adecuada, y si no, controlarlo expeditamente para que pueda tener acceso a su cirugía. ¿Ustedes les recomiendan a los pacientes que han sido evaluados con por algún quebranto de salud que tomen sus medicamentos antes de la cirugía o cuando llegan ya a la parte de ser realizado el acto quirúrgico? Esta es una parte muy importante y a mí me gustaría resaltarla,
porque nosotros actualmente estamos confrontando ciertos inconvenientes con algunos pacientes que se les dice de manera habitual. Por ejemplo, quisiera poner este caso que es uno de los más frecuentes, que es que suspendan la utilización de aspirina. Tenemos pacientes cardiópatas, tenemos pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares y que tienen una protección antiplaquetaria. Y entonces, en su mayoría, como tenemos ya tradición de que cuando un paciente va a cirugía debe suspenderse la aspirina, los pacientes a veces por motus propios vienen diciéndome, doctora, hemos suspendido la aspirina para una cirugía de catarata. Entonces tenemos que pasar a explicarle al paciente que en estos casos, cuando se trata, por ejemplo, de una cirugía de catarata con la técnica de facoemulsificación, que es una técnica moderna que usted perfectamente conoce, las incisiones que se realizan son incisiones de 2.5 a 3 milímetros y que la posibilidad de sangrado es muy escasa. Entonces no podemos privar al paciente de la protección cardíaca por el riesgo que pudiese tener este tipo de cirugía o por el riesgo de sangrado que pudiese tener este tipo de cirugía, el cual es mínimo. ¿Esto va a depender del tipo de cirugía que se vaya a realizar? Sí. En cirugías que son mucho más amplias, en cirugías, por ejemplo, de plásticas oculares, entonces sí tenemos que suspender este tipo de antiagregante plaquetario. Pero para cirugías de catarata, que es una de nuestras cirugías más comunes, cirugía de catarata y cirugía de vitrio, que son las más comunes, no tenemos que suspender la aspirina. También quisiera poner otro ejemplo con relación a la medicación y por eso es importante la valoración preanestésica. En los hombres, por ejemplo, que tienen hipertrofia prostática benigna, están sometidos a tratamiento con antagonistas o bloqueadores alfa-1 adrenérgicos. Estos medicamentos a partir del 2005 se descubrieron que produce lo que se llama una condición de iris flácido. Un iris flácido es simplemente una condición que se produce en aquellos pacientes que están ingiriendo estos medicamentos. Yo no quiero decirle a los pacientes que suspendan su medicación antes del tiempo programado, pero si van a ser sometidos a una cirugía de catarata, entonces es importante valorar la utilización o la suspensión temporal de este tipo de medicamentos antes de la cirugía para evitar tener este tipo de complicación. Usted me va probablemente a preguntar, y me estoy adelantando a la pregunta, si suspendiendo 1 o 2 semanas la utilización de este tipo de fármacos, podríamos nosotros tener o garantizar que esta condición o este síndrome de iris flácido no se va a presentar. Tengo lamentablemente que decirle que no, pero tenemos la ventaja de que conociendo este dato nosotros podemos decirle al cirujano oftalmólogo y advertirle que ese paciente ha tenido suspensión para que tome del fármaco, para que tome el cuidado necesario cuando va a hacer su cirugía de catarata con la técnica de facoemulsificación. Doctora H., volviendo un poquito atrás, cuando el paciente llega a hacer su evaluación preanestésica, aparte ya de los controles perfectamente que usted ha mencionado, ya sea de diabetes, hipertensión, ¿qué otras pruebas específicas ustedes necesitan para poder manejar de que tienen una buena evaluación preanestésica? Nosotros lo primero que tenemos que hacer es individualizar cada caso. La evaluación preanestésica es una evaluación muy individual, una relación médico-paciente que se establece con cada uno de los pacientes, donde usted inmediatamente el paciente entra en la consulta, usted tiene que estar haciendo una valoración inclusive del área y del aspecto psíquico, del aspecto mental del paciente. Nosotros tenemos pacientes con enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, y esos pacientes tienen que estar bien controlados antes de entrar a cirugía. Entonces, no es algo como, yo diría, una receta de cocina aplicable a cada quien, sino que debe ser individualizada, debe ser una relación, detectar cuáles son las patologías o enfermedades de base que tiene ese paciente y entonces proceder a hacer las pruebas que sean necesarias de acuerdo a la patología, vuelvo y repito, o a la enfermedad de base de ese paciente. Ya se ha hecho la evaluación preanestésica, el paciente tiene todos los parámetros bajo control. Ya vamos a entrar al área quirúrgica. ¿Cuál tipo de bloqueo o de anestésico se usa o si se va a individualizar dependiendo de los tipos de cirugía? Sí, es individual dependiendo del tipo de cirugía y también se toman en cuenta las preferencias del paciente. Hay pacientes que simplemente llegan a la consulta y te dicen que no quieren escuchar nada, que no quieren oír que el cirujano está hablando, que no quieren saber nada de lo que está sucediendo en la sala. Entonces, obviamente, en la medida de lo posible,
podemos complacer al paciente siempre y cuando esto no vaya en detrimento, si su salud, si su condición de salud así lo permite. Hay pacientes que todo lo contrario, tienen miedo a no despertar, son pacientes que están muy ansiosos y te dicen, yo permito que usted me haga cualquier técnica anestésica o cualquier procedimiento anestésico siempre y cuando no tenga que dormirme, porque yo tengo miedo a no despertar. Entonces, todas estas revelaciones son datos importantes que se obtienen en la valoración preanestésica, entre otras cosas. También nosotros estamos teniendo en cuenta unos aspectos más importantes como son la valoración de las vías aéreas, que es un dato muy importante para evitar complicaciones a nivel transquirúrgico, es decir, durante la cirugía. En caso que exista algún caso de pacientes especiales o con algún problema de claustrofobia, edad, ¿cómo se maneja esto en un acto quirúrgico y una evaluación preanestésica, doctora? Sí, los pacientes que son menores de edad, los niños, los pacientes pediátricos, son pacientes que difícilmente pueden cooperar. Es muy difícil que tú puedas lograr poner un niño de 1 año, un niño de 3 meses y decirle que se quede quieto y que te mire la luz. Entonces, definitivamente la técnica a elegir tiene que ser anestesia general en este caso. Las cirugías oftalmológicas tienen pacientes que están en los extremos de las edades, tenemos muchos prematuros y por eso es importante valorar estos pacientes y la condición antes de llevarlo al área quirúrgica y antes de proceder a un acto anestésico o a la administración de una anestesia. Doctora Che, interesante su exposición y amigos, ustedes han podido edificarse sobre los informes, mitos, creencias de la valoración preanestésica y su importancia. Por eso la doctora Che magistralmente ha venido revelando informaciones interesantísimas. Con el permiso de usted y de nuestro invitado del día, vamos a una pausa y a nuestro regreso vamos a seguir ampliando sobre estos detalles importantes que ustedes deben de conocer al momento de realizarse algún tipo de procedimiento quirúrgico en el área de oftalmología. Vamos con una pausa y retornamos en breve.